Ingeniero, expresidente de UTE entre 2010 y 2020 y actualmente presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Gonzalo Casaravilla. Ya estamos por aquí contigo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ustedes y a la audiencia. La verdad que reencontrarme con esta actividad que hace años que no desarrollaba es algo que uno entiende que es una parte de la tarea de uno, ¿no? Estar en contacto y explicar y tratar de contar un poco en qué está cada uno, ¿no? Entonces, con más razón, bienvenido. Gonzalo, para arrancar, y antes de entrar en lo que va a ser, obviamente, tu gestión frente a la CTM, consultarte de qué se encarga, porque a veces hablamos de estos organismos binacionales y desconocemos exactamente cuáles son sus funciones, quiénes trabajan allí. Bien, en el caso de Salto Grande, la Comisión Técnico Mixta, la palabra técnico mixta creo que da una pista importante. Al final opera y mantiene un sistema hidroeléctrico. Entonces no es solo una represa, que es una represa hidroeléctrica entre Argentina y Uruguay, sino que también está la interconexión con Argentina. Es un sistema de transmisión de extra alta tensión, o sea, de 500 kilovoltios, que tiene como 350 kilómetros de líneas de alta tensión, que es la que interconecta y nos interconecta con Argentina, con una capacidad de intercambio de energía de 2.000 megavatios. Fíjense que Uruguay, cuando consume más energía, cuando están todas las estufas prendidas y todo, o lo que sea, en aires acondicionados, y llega a consumir 2.300 megavatios. Entonces, podríamos apagar casi todo el Uruguay y estar trayendo energía de Argentina. Evidentemente eso no pasa normalmente porque nosotros tenemos energía, pero realmente es muy importante para el intercambio y de hecho es una interconexión muy buena y que la hemos usado muchísimos años, ¿no? Así que en definitiva es una represa que suministra la tercera parte de la energía eléctrica del Uruguay en este momento. En algún momento fue más, pero ahora es la tercera parte de la energía eléctrica del Uruguay y tiene todo lo que es a su cargo la interconexión con Argentina, ¿no? Gonzalo, si vamos a lo que fue el día que asumiste, el 8 de mayo, vos allí diste un discurso en el que dijiste que la CTM había quedado dañada, su imagen había quedado dañada después de la gestión anterior, después de la gestión que estuvo allí Albizu al frente, Carlos Albizu, hoy intendente electo de Salto, y en aquel momento hablaste de que se va a promover la transparencia, que no se haría clientelismo político. Bueno, en ese sentido preguntarte, ¿cuál es tu balance de la gestión de Albizu? Es complicado, uno tiene que cuidar mucho la institucionalidad. Albizu ha salido electo intendente y Salto Grande tiene una fuerte presencia en el territorio y hoy el intendente en la zona donde voy a trabajar y donde trabaja Salto Grande es Albizu. De cualquier forma, no huimos a tener que hacer una evaluación en el momento del discurso, pero más que nada hacia la gente, en primera instancia a la gente, a los empleados, normalmente no se llaman a sí mismos funcionarios, sino que se sienten y orgullosos de que lo nombremos como empleados. Estaba dañada la moral. Entonces había que dar una señal de qué es lo que veníamos a hacer. Y quizá la forma más, y si se quiere, que entendí más adecuada, es decir todo lo que no vamos a hacer. Evidentemente, después la gente puede sacar lecturas de que yo estaba hablando de Albizu. Eso va de cuenta del que quiere evaluar qué es lo que hizo Albizu. Lo único que dije respecto a Albizu es que fue el primer presidente que, asociado con un tema que fue analizado en el Parlamento Nacional, renuncia como presidente de la delegación uruguaya de Salto Grande. Eso fue un hecho que si uno toma todo lo que fue las noticias de la época, yo hice el ejercicio de ponerlo en un chat y me saca un resumen de que en definitiva estaba dañada la imagen de Salto Grande, de los trabajadores de Salto Grande, de la historia que tiene Salto Grande binacional. Y bueno, eso lo entendimos y estamos trabajando para remendarlo. Y cuando uno explicita las cosas que no va a hacer, es donde yo digo, alguien puede interpretar que esto es directamente un ataque personal. No es un ataque personal, es un ataque o es una reflexión respecto a las cosas que
uno sabe que cuando lo ponen como gestor público de la cosa pública, tiene que cuidar y tiene que no hacer. Y eso es lo que dije, no vamos a usar el puesto para apalancarnos políticamente, no lo vamos a hacer, no lo hice en la UTE, acordamos con nuestros compañeros directores del Uruguay que no lo vamos a hacer, no vamos a hacer clientelismo, porque eso en Uruguay hoy es algo que estamos en proceso de tratar de que se ordene, que el Parlamento esté ahora analizando que la función para entrar en las intendencias se haga por concurso. Es enorme, pero es enorme. ¿Y qué va a suceder particularmente en Salto Grande? Ya que si repasamos lo que deja la gestión de Albizu bajo su mandato, hubo 30 contratos discrecionales a dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado. Pensándolo justamente a futuro, ¿qué mecanismos de ingreso se van a implementar de ahora en más? Fueron 35. En realidad 36, pero hablemos de 35, que es más fácil. De esos 35, en realidad hay 7 que en estos años se han ido desvinculando por edad o por renuncia, o sea que quedan 28. De esos 28, en algo que fue bastante inédito, pero el Parlamento dio la orden. En realidad el organismo es binacional, eso hay que entenderlo, y hay que entender que ahí es un matrimonio que se deciden las cosas por unanimidad y solo por unanimidad, con lo cual no es tan fácil, porque eran en definitiva empleados de la binacionalidad y cosas muy coercitivas tienen que contar con el voto del otro lado. No había un ambiente, o no eran las autoridades actuales, que evidentemente sí estamos tratando de hacer las cosas diferentes, pero en definitiva, de esos 28 hay 13 personas que no se avinieron a lo que pidió el Parlamento, que era renunciar y firmar un contrato a término. Hay 13 que no lo hicieron, hoy son empleados de la organización, y hay 15 que sí firmaron un contrato a término, y bueno, estamos en el proceso, se analizarán todos y cada uno de ellos. Hay uno solo que sí ya evidentemente está en proceso de desvinculación, porque era el único que en principio corresponde a una delegación, que es la designación del secretario de la delegación. Está la delegación, que somos 3 directores, y hay un puesto que es el secretario de la delegación. Ese claramente es un cargo, si se quiere, de responsabilidad y de confianza, y ese fue de hecho el único que nombramos ya como directores en forma directa, porque así corresponde, e incluso lo anunció delante del presidente Orsi, que fue en una persona muy querida de la zona, muy respetada de la zona, es un currículum muy interesante, con experiencia de gestión, que es Angelina Bassano, y que evidentemente es una persona que nos está dando una mano muy grande, ¿no? Entonces, como les decía, hay una persona que sí que estaba en carácter de secretario de la delegación, que está en proceso de desvinculación, porque evidentemente, como bien dijimos en su momento, se va a analizar caso por caso, porque la empresa necesita gente. Que el ingreso haya sido primero con una forma que el Parlamento mandó rectificar y eso se haya convertido en un contrato, lo primero que hay que analizar es si se necesita la función. Si se necesita la función, en todo caso, haremos un proceso competitivo en el cual cualquiera pueda participar con iguales derechos, cualquier uruguayo. Ahí es interesante porque los puestos es muy interesante, ¿no? O son puestos argentinos o para uruguayos. Estamos hablando de puestos que son solo de uruguayos. Y será un proceso competitivo que los uruguayos podrán participar. Pero eso está en análisis de un día para el otro, no puedo decirle en cada uno de ellos. Y bueno, esa es la realidad. La realidad, yo le digo, uno agarra y mira en las redes y sale la información con el nombre de las personas y todo, pero creo que las personas acá, estamos hablando de personas, en definitiva. Yo puedo decir son 13, son 15, son esto, no importa el nombre, no importa su historia, porque todo eso que pasó ya lo conocimos del año 2023, fue algo que, de vuelta, si el Parlamento, por unanimidad, le da una orden a una unidad, en este caso que era Salto Grande, de que rectifique algo que ha hecho, y eso termina siendo que renuncia el presidente designado, no tengo que venir yo acá a explicar, digamos, la magnitud del desaguisado que era eso, y es lo que justamente vamos a trabajar para
restituir el orgullo del trabajador de Salto Grande. Y si uno analiza, durante 45 años casi, se ha hecho muy bien la gestión de esa represa. Ha tenido unos índices de disponibilidad muy buenos. Fue muy buena compra, son unas máquinas rusas que han andado muy bien. Ahora llegó el momento de cambiarlas, pero han andado muy bien y han hecho muy buena gestión. Y eso es absurdo, que porque hubo algunos dirigentes, algunas autoridades que hicieron cosas que llevaron a que el Parlamento se enojara, arrastrara a que toda la gente que trabaja ahí tenga que andar escondiéndose cuando va por las calles. Ahora, Gonzalo, cuando estuvo el ex canciller Omar Paganini en el Parlamento, lo que él planteó fue que en realidad estos funcionarios que quedaban todavía, estos 12 funcionarios, estaban allí porque la delegación argentina quería que siguieran en sus funciones. Sin embargo, entonces el diputado Nicolás Viera planteaba desde el Frente Amplio, desde la oposición, que no era así. Entonces, preguntarte por qué es que permanecen en ese cargo, y cuando decís irían a concurso, o sea, esas 12 funcionarios, esos contratos, si se precisan esas funciones, ¿van a concursar? Hay que separar, hay 13 y hay 15. Hay 13 que no firmaron, que no se avinieron a lo que pidió el Parlamento. Claro, yo me refiero a los que permanecen. A los que permanecen no tengo nada para hacer, porque ya son funcionarios. Bueno, como hacer se puede hacer, pero sería persecución, porque ellos ya son funcionarios, fueron designados en su momento como empleados, ¿tá? Y es el equivalente al funcionario público en Uruguay, porque además la administración anterior cambió algo en el estatuto, incorporó la figura del sumario. Entonces, hoy, para un empleado de Salto Grande desvincularlo, hay que hacer una investigación administrativa, hay que hacer un sumario. El sumario tiene que arrojar que hizo algo grave que amerite la destitución. Entonces, esas 13 personas están en un estatus como si fuera, si se quiere, un funcionario público. Fue un ingreso directo de un funcionario público que está amparado por un estatuto que tiene la figura del sumario. Por tanto, digamos, en principio, en la medida que desempeñen la función, evidentemente todavía no analicé todos los casos, pero no tiene mucho sentido que lo analice. Seguramente está yendo todos los días, seguramente no, están yendo todos los días, están desempeñando una tarea. Uno podrá decir, bueno, es la más importante o la menos importante. Lo que me han dicho es que son tareas que son necesarios realizarlas y no hay mucho para hacer. Lo único que queda, si se quiere, para gestionar, primero, es no hacerlo nunca más, pero no va a haber un solo ingreso, por lo menos en lo que respecta a las decisiones que tenga que tomar Uruguay, que no sea por proceso competitivo, ni siquiera ingreso o ascenso, ¿no? Eso es el ADN ahora, y es la instrucción que tenemos del presidente, de los ministros responsables y del Parlamento. Entonces, ahora, los otros 15, de los cuales uno ya está en proceso de desvinculación, los iremos viendo con racionalidad y sabiendo que al final hay personas que hasta uno podría decir, yo no quiero decir que son como daños colaterales, porque la persona en todo caso tenía necesidad de trabajo, tuvo la oportunidad y la aprovechó. El que estuvo mal fue el que lo designó. La persona en todo caso es solidaria, pero personas que capaz que estaban muy necesitadas de trabajo, y ahí en ese momento a quién lo vamos a andar juzgando. Entonces, por eso hay que cuidar. Hay personas y vamos a analizarlo desde un punto de vista racional y ético, y dando igual de oportunidades. Si hay que hacer, si esas posiciones son posiciones firmes, haremos un proceso competitivo. ¿Y cómo se encuentra la CTM en términos presupuestales? El ex canciller Omar Paganini aseguró que las partidas fueron reforzadas todos los años, a excepción de 2020. Sí, allí se generó una cosa medio loca. Había que estar en el momento, ¿no? Pero en el 2020, el último presupuesto que se había... Porque ¿cómo se financia Salto Grande? Tiene una partida que es presupuestal, y lo que establece la reglamentación es que si a Salto Grande le falta plata, se piden unas partidas adicionales que las suministra UTE.
A veces también la suministra el Poder Ejecutivo. En definitiva hay una parte presupuestal. Esa parte presupuestal, que está en el presupuesto nacional, que se vota con el presupuesto nacional, el último número que se había votado fue en el año 16. ¿Tá? Entonces, cuando llegó el año 20, lo dejaron congelado en el mismo número, en términos corrientes, que del año 16, en pesos. Entonces empezó a generar un descalce insostenible. Entonces, efectivamente, en ese momento, año de pandemia, etcétera, alguien decidió en el presupuesto nacional clavar el mismo número del año 2016, que ya en el 2016 había sido bajo, que ameritó partidas durante los años 17, 18, 19. Y no solo en el 2020 se clavó el número, sino que además se restringió las partidas. Y eso generó una acumulación de no inversión. Y cuando uno dice inversión, las cosas en una empresa eléctrica duran 20, 30 años. O sea, los transformadores hay que cambiarlos, las válvulas hay que cambiarlos, hay que cambiar. Es como cualquier auto, cuando uno el mantenimiento. Es el mantenimiento. Entonces uno lo pone en el rubro de inversión, pero es, si yo no le cambio la junta al motor, no anda. Y ahí es donde tenemos problemas porque no tenemos energía. Entonces, bueno, eso se fue apretando, hicieron magia los gerentes y los ingenieros y los técnicos para ir atándolo con alambre, lo que había que atar con alambre, para que se fue acumulando, me imagino yo que en ese momento las presiones del equipo técnico se fue trasladando, digamos, hacia los delegados, y los delegados vinieron al Poder Ejecutivo y dijeron, oh, pero escúchame, esto se reíbamos, no. Entonces empezaron a aparecer las partidas. Entonces las partidas básicamente están asociadas a cerrar la cuenta. Yo tengo muy claro los números que necesita Salto Grande para funcionar, y más ahora que estamos iniciando un proceso de renovación. Si no tenés esa plata, en realidad te doy las llaves y fíjate tú si puedes manejarla, pero esa plata tiene que estar, porque si no, no podés ni pagar los sueldos. De hecho, la mayoría del costo, ahora no, porque vamos a entrar en los próximos 20 años, ¿no? Porque es un proceso largo la renovación, va a aumentar un poco la inversión, porque vamos a cambiar todas las turbinas, ¿no? Llegó el momento después de tantos años. Y la mayoría de los costos es salarial. También hay una parte de inversión y una parte de gasto, pero la mayoría es salarial. Y los números son muy claros. En el Parlamento se fueron presentados por Viera en su momento, y los números están ahí arriba de la mesa. Evidentemente se armó todo. Que eran salarios altísimos, decía Viera. El tema de los salarios, el salario es un salario competitivo, en la parte técnica es un salario competitivo. Como hay un tema, es binacional, es una cosa muy rara de explicar, pero en definitiva no es ni Argentina ni Uruguay, es como un área, digamos, binacional, en el cual tiene tratamientos diferentes. La gente, si me decís, le gusta trabajar en Salto Grande porque es un poco mejor el salario. Eso es verdad. También es verdad que es imposible, es muy difícil ese tema, porque entiendan que tiene que ser acordado entre Uruguay y Argentina. Y además hay otra dificultad, incluso ahora había un juicio pendiente que hace de años, que es imposible en todo el momento mantener una equidad salarial entre dos países. Entonces, en algún momento el argentino está mejor, en otro momento está mejor el Uruguay, ¿no? Entonces, en este momento están medio parejos, pero hace 2 años estaba mejor el uruguayo y hace 6 estaba mejor el argentino. Entonces, al final, y es ingestionable eso. Entonces, en cada momento que se ponen de acuerdo las delegaciones de los dos países, porque si no, nada se resuelve, y al final bajar los salarios es imposible. No me imagino un escenario, porque tenés que tener los dos países al mismo tiempo con voluntad de hacerlo. Fíjense, por ejemplo, viendo cuando en el 2005 asume Tabaré Vázquez, y viendo un poco esa noción que se tenía de que había mucho despilfarro en Salto Grande, en realidad no es tanto a nivel del trabajador, era más bien a nivel de los directores, ¿tá? Entonces, lo que se hizo fue bajar de 5 a 3 directores. Eso lo hizo Tabaré Vázquez. Fue durísima la negociación.
de palo y palo. Y cuando llegó el momento que quisieron, bueno, vamos a bajar los salarios, ahí, digamos, no hubo posibilidad. Entonces ahí se decidieron algunas estrategias por el lado uruguayo en forma unilateral de cómo gestionar ese tema. Pero la verdad es que yo todavía no tengo bien el detalle, pero la sensación que tengo, y más que nada estando en UTEC, ¿por qué se me iba cada tanto algún ingeniero a trabajar y me los encuentro ahora, ¿no? Está muy bueno porque gente que trabajó conmigo o que fueron alumnos míos, ahora me los encuentro en CTM, ¿no? Y sí, están un poco mejor, pero también en una situación que, ya les digo, a veces están con un compañero que gana más o que gana menos, y no hay una gran brecha realmente no hay una gran brecha. Lo que hay es sí oportunidades de austeridad o generar señales de austeridad justamente para que la gente vea que estamos tratando de cambiar un poco la pisada. Pero es un cambio cultural y en eso estamos. Gonzalo, como vos bien decías, ocupaste antes la presidencia de UTE, esto durante la presidencia de José Mujica, y continuaste en el segundo mandato de Tabaré Vázquez. ¿Cómo estamos en materia energética en nuestro país? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Mira, estamos bien. Y uno ve en estos días que aparecen, por ejemplo, el apagón que hubo en España y el análisis de por qué fue el apagón, etcétera. Y uno se va dando cuenta que efectivamente estamos realmente bien. Estamos con un sistema que ya está renovado, que ya no tiene que hacer lo que en todo el mundo, no, tenemos que descarbonizar el sistema porque el medio ambiente. Bueno, nosotros acá tuvimos la suerte de que descarbonizamos, o sea, sacamos mucho el uso del petróleo y además lo hicimos en forma competitiva, o sea, porque los números indicaban que esa era la opción más económica. Entonces tenemos suerte, tenemos la mitad de la energía es de origen hidráulico, eso está muy bueno, de los cuales la tercera parte viene de Salto Grande, pero también tenemos represas propias, 100% propios de los uruguayos, y tenemos biomasa, tenemos eólica, tenemos solar, tenemos interconexión, tenemos realmente un sistema eléctrico bien y estamos garantizando el abastecimiento y haciendo buenos negocios regionales. Eso está bien. Y respecto al futuro, el futuro va a seguir con la misma receta. Evidentemente, a medida que crezca la demanda, se hará más incorporaciones de energía eólica y solar. Nosotros ahora con la incorporación de UPM2, que en definitiva incorporó X cantidad de energía, en todo caso enlenteció el tema de la incorporación de energías renovables, eólica y solar, pero eso es una cosa que ya todos los informes, tanto los informes que hacíamos desde la Universidad de la República, nuestra responsabilidad como académicos, o los que hace la Administración del Mercado Eléctrico, ADME, o cualquier informe que uno haga, más o menos lo que muestra es que hay que retomar esa curva, con una diferencia respecto a lo que fue hace 15 años, era que hace 15 años estábamos al borde del precipicio, pero mal, con unos riesgos que por suerte en el 2012, bueno, veníamos del 2006 sequía, 2008 sequía, 2009 sequía, la tercera parte de la balanza comercial era para comprar petróleo para el sector eléctrico, era una locura. Bueno, yo arranqué en el 2010, empezamos a consolidar lo que ya venía trabajándose de un poquito antes con Ramón Méndez en su momento en la Dirección de Energía, etcétera, y armamos el equipo y armamos el cambio de la matriz eléctrica. En 2012 nos agarró una sequía y todavía no teníamos los primeros molinos y ese momento nos costó $450 millones de sobrecosto, esa sequía que no fue muy grande. Hoy vinieron 3 años de sequía, hace poquito, hasta exportamos, estamos bien, o sea, estamos tranquilos. Entonces ahora esa premura de poner energía o no poner, podemos discutir si se está entrando en sobrecostos porque no estamos siendo muy rápidos, pero estamos hablando de cosas menores respecto a los sustos del pasado. Entonces, hay veces lo que está pasando es que justamente, como no tenemos, porque tenemos una matriz mucho más robusta, puede venir la sequía que quiera, que vamos a aguantar bien, tampoco es que tenemos ese susto, ese riesgo tan grande, porque lo que hizo
las energías renovables, la eólica y la solar, en particular la eólica, es que es fija, o sea, que en el año es fijo lo que va a venir, o bastante fijo. No es como la hidráulica, de repente tenés un año seco, 2 años secos, 3 años secos, en cambio la hidráulica es una cantidad de energía fija, entonces nos bajó muchísimo el riesgo. Entonces pueden venir años malos que bancamos, y no tenemos una situación que de repente, fíjense que volviendo al 2012, que lo sufrí de la peor forma, teníamos al principio del año un presupuesto de $1.100 millones para comprar energía, solo energía, para pagar todo lo que tiene que ver con la generación, y se nos fue $500 millones por arriba. Imagínense. Hoy estamos hablando que el presupuesto anual es de $600 millones, o sea, lo bajamos radicalmente con el cambio de la matriz. Entonces, y si viene una sequía, bueno, subirá a 150. No pasa nada. Decíamos que asumiste la presidencia de UTE justamente durante el gobierno de José Mujica. ¿Cuál era su concepción de las empresas públicas? ¿La de José Mujica? Sí. Espectacular. Yo estos días me ha hecho reflexionar muchísimo. La empresa pública era un instrumento. Él tenía muy claro que los gobiernos tienen que buscar soluciones, y de hecho el primer mandato que me dio, la primera orden ejecutiva es: vos te abrazás al que está en el territorio y trabaja con él. En particular, eso tenía que ver con el desarrollo local o el desarrollo de la electrificación rural, y si uno mira en dónde hicimos electrificación rural en esos primeros años, lo hicimos en Cerro Largo y en Tacuarembó. Eran del Partido Nacional, y el PP me decía: vos te abrazás al cascabel que tenga y hace cosas para la gente. Entonces, esa concepción de que las empresas públicas, ya desde la época que Valle las creó, está escrito. Hay que ver lo que fue en el 1912 el mensaje que se manda al Parlamento por parte del gobierno de Valle para la creación de las empresas públicas, en particular la UTE. Ahí es un análisis, a mí me eriza cada vez que lo leo, porque lo que está diciendo es: creemos la UTE, que no se llamaba UTE en esa época, pero creemos la empresa eléctrica como instrumento para dotar a las familias uruguayas de la energía eléctrica, que eso es el futuro, porque si no está el Estado presente para garantizar ese derecho, eso simplemente lo van a tener los más posibilitados, etcétera, etcétera. O sea, había un tema hasta de justicia social, ¿tá? Entonces, toda esa construcción vallista que se generó en el Uruguay, del Estado presente para distribuir la riqueza y darle a todos los connacionales o habitantes del territorio igualdad de oportunidades, estaba permanentemente en la cabeza de Mujica, y no los trasladaba, ¿no? Fueron 2 consejos que me dio. 2 consejos, no, órdenes o consejos. Uno fue ese, a mí, que veníamos en un momento del tema de las grietas. Bueno, Pepe tapando grietas todo el tiempo, ¿no? Entonces, y me hizo trabajar con todos en el territorio, hicimos muchas cosas, con muchos intendentes de todos los partidos. Y el otro es: no te enamores del micrófono, decía, ¿no? Eso era, eso me marcó. ¿Y qué fue lo que pasó en el periodo pasado? ¿Retrocedieron las empresas públicas? Bueno, yo en algún momento, hasta públicamente, en mis redes o algo de eso, tenía la sensación como que algunas cosas iban con freno de mano, o sea, que iban a otra velocidad. En lo que es el sector eléctrico, que es lo que conozco más, en realidad había un esquema armado, cuando nos fuimos de UTE, de plan de inversiones y de cosas para hacer, que era muy difícil salirse de eso, porque era simplemente, digamos, ir en contra de la corriente hasta mundial. Entonces, lo que yo siempre decía es: bueno, está bien, seguimos con la inercia de lo que estaba bien hacer, etcétera, con algunos detalles, pero siempre son menores. Tenía la sensación de que había un tema de freno a mano. Entonces, eso por una parte. Y después, por otra parte, evidentemente, los matices están en el balance público-privado. O sea, evidentemente, durante el cambio de la matriz eléctrica tuvimos que hacer una participación público-privada. O sea, parte importante de las inversiones le hicieron privados. En un marco que dimos con contratos de compra de energía, etcétera, un montón de cosas. O también fuimos al mercado de valores, que ahora están pagando todas las sociedades anónimas y fideicomisos que hicimos, ahora están pagando dividendos y han sido
Hay un montón de gente que ha puesto plata ahí y les ha ido muy bien porque el Estado, buscando una forma de inversión o una forma de canalizar una infraestructura que había que invertir, buscó que fuera asociado con el ahorro popular. Entonces ahí es donde está la cabeza. Vos podés agarrar a hacer cosas para beneficiar a los Mayaoro o podés hacer cosas para beneficiar y distribuir la riqueza. Creo que ahí, en realidad, al final del día, eso es lo que separa a las izquierdas y las derechas. Eso es lo que separa a las izquierdas y las derechas. Es el matiz. En Uruguay, por suerte, tenemos un sistema democrático consolidado, con un montón de años de cambio de mando sin problemas, y lo que al final uno ve es que se usan instrumentos parecidos, se usa el Estado más o menos, y con esa entrada más o menos del Estado es que uno puede distribuir más o menos la riqueza. Y en el sector eléctrico en particular es una herramienta formidable para la distribución de la riqueza. Hoy, ¿cómo se tiene que pensar entonces, Gonzalo, a las empresas públicas y cómo se las tiene que pensar en cuanto al lugar que ocupen, por ejemplo, para la innovación, para la investigación? Creo que si vamos a dejar que eso lo haga el sector privado, estamos en el horno, porque miremos la historia y en los últimos años la innovación y la investigación la ha financiado el Estado y el privado está ausente. Básicamente, la mayoría de la investigación la ha financiado la Universidad de la República y a partir de la creación de la ANI se ha canalizado, digamos, un instrumento más, si se quiere, más transversal, en el cual acceden incluso hasta empresas privadas a financiamiento para hacer investigación dentro de sus propias empresas. Pero en el mundo es así. En el mundo es así. Porque, digamos, y más en el mundo que intenta ser desarrollado. Si no está el Estado tratando de encontrarle la vuelta y tratando de desarrollar pymes, desarrollando innovación, desarrollando nuevos emprendimientos, si vos dejás a las multinacionales buscan el lugar donde es más barato desarrollar algo, lo desarrollan y después lo fabrican como galletita y nos lo venden. No tienen ningún interés las multinacionales o los grandes capitales, no tienen nacionalidad. De hecho, siempre se dice que el capital es cobarde. El capital va a ir donde va el mejor beneficio. ¿Tá? ¿Y quién es el que puede poner un ancla en el territorio tratando de que en determinado territorio florezca la vida y tengamos mejores condiciones? Son los estados. Un estado ausente seguramente o es porque tienen un sistema, digamos, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con la trayectoria previa, que puede haber un lugar de acumulación de mucha riqueza, que bueno, ese famoso derrama y se produzca más o menos, pero que también en el mundo se está demostrando como ineficaz. Está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, donde vemos que aparecen unos gobiernos así como a los bandazos, porque están justamente habiendo reacciones sociales de la gente que no está conforme con cómo se están haciendo las cosas. Y omnibulados con discursos de los fáciles, de repente se van contra personas que son absolutamente disruptivas y que uno dice, pero este mundo está loco, sin decir ningún nombre, pero todos se lo estarán imaginando. Gonzalo Casaravilla, presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, y la verdad que estas cosas hay que hacer todo el esfuerzo y es parte de nuestra responsabilidad explicar, y eso es en lo que uno puede aportar su experiencia y su trayectoria. Una empresa termoeléctrica necesita mucha cabeza técnica, pero en el caso que yo marcaba acá, lo que necesitamos es una cosa que se aprende en la vida, que es el tema de la gestión blanda para gestionar el amor de la gente o el cariño de la gente, el apego de la gente, de las empresas y de los empleados de las empresas, y en eso estamos con una sociedad que es, la estoy conociendo, evidentemente hace 40 años que estoy casado y sé lo que es un matrimonio y sé las cosas buenas que se pueden construir. Ahora lo estoy construyendo con los hermanos argentinos y está bueno, está interesante. Creo que vamos a andar bien. Muchas gracias. Gracias.